Vicky de Vara y vengo a decirte qué es lo que hace un arquitecto. Soy parte de la generación del TAE. Estudié ahí secundaria y preparatoria y salí en el 2003. De ahí me fui a estudiar arquitectura a la UNAM y después hice una maestría en diseño de iluminación. Actualmente estoy haciendo una maestría en arquitectura y en todo este tiempo he estado trabajando en despachos de arquitectura, despachos de iluminación por mi cuenta. Uno podrá pensar, bueno, un arquitecto hace arquitectura. Bueno, ¿y qué es arquitectura? Pues arquitectura son muchísimas cosas. Todo depende de qué es lo que te guste hacer. La verdad es que arquitectura tiene un amplio rango de posibilidades en los que puedes trabajar. Y es una profesión tan noble que no tienes que pasarla solo. La arquitectura la tienes que hacer con más personas. En arquitectura tienes que resolver problemas, tienes que acomodar cosas. Y cosas no me refiero a voy a acomodar este muro y voy a acomodar este otro, sino que para que pongas un muro debes saber por qué lo estás poniendo. ¿Qué es lo que va a causar en las personas que están utilizando ese espacio? ¿Qué es el espacio? Bueno, todavía tenemos problemas decidiendo qué es arquitectura, qué es espacio, qué es lo que hacemos. Una de las cosas que hacemos es trabajar con la ciudad. Los arquitectos hacemos ciudad, pero en pequeño, porque cada cosa que haces hace ciudad. Eso es muy importante. Entender que siempre vamos a hacer lugares en donde el ser humano va a habitar. Entender que no nada más vamos a hacer un objeto arquitectónico, sino que este objeto va a tener una función. Es crear espacios donde el ser humano se sienta cómodo y puede realizar lo que tenga que hacer. El arquitecto va a hacer una realidad material, hace objetos arquitectónicos, pero no puede simplemente pensar en estos objetos arquitectónicos. Tiene que pensar en la sociedad en la que se está desarrollando, tiene que pensar en la cultura en la que se está desarrollando, tiene que pensar en todo lo que está alrededor de lo que va a realizar para poder realizarlo. El arquitecto resuelve problemas y muchas veces el problema no es hacer una casa y tampoco el problema va a ser resolver el problema de vivienda para todo México. Muchas veces el problema es, tengo este lugar, tengo esta cantidad de dinero y tengo los gustos de esta persona y tengo cosas que la persona no me está diciendo, pero que aún así quiere verlas reflejadas. Entonces, hay un poco de leer muchas cosas y de interpretar. Tienes que leer lo que está sucediendo, tienes que leer a las personas con las que trabajas, todo esto para poder diseñar algo. Al momento que tú diseñas, si estás en una urbe o en una ciudad, pues estás haciendo ciudad. Porque finalmente, si tú decides poner una barda enorme, o si decides poner una reja, o si decides poner simplemente flores o un muro verde, todos esos van a afectar a la persona que está caminando por la banqueta. El trabajo del arquitecto es un trabajo social. Nos relacionamos con mucha gente. Tenemos que relacionarnos con ingenieros, con diseñadores, tal vez con diseñadores industriales, con diseñadores de interiores, de iluminación, ver cuáles son las cosas que van a afectar en todo lo que sucede en el proyecto, para que muchos años después pueda pasar una persona, caminar por esa calle y decir, me siento bien aquí. ¿Por qué? No lo vas a ver. Digamos que contribuimos un poquito, un granito de arena a la vida diaria. La arquitectura tiene que responder a nuestro tiempo, a la cultura, a la sociedad, pero también afecta la vida de estas personas. Solo imagina cómo sería tu mañana o cómo empezarías tu semana si no pudieras tomar tu café en la cocina porque no tienes el espacio para prepararlo. Tú en una ciudad no puedes hacer la misma arquitectura que vas a hacer en la playa y debes de ser muy consciente de eso. Debes de saber qué es realmente lo que estás haciendo y qué es lo que quieres que que tus personajes, que tus actores sientan y vivan en ese lugar. La ciudad está compuesta de dos partes, de la parte material, que es la que hace el arquitecto, y está compuesta de historias. Está compuesta de intenciones. Si yo hago un cuarto de 3 por 3, pues se puede medir, y eso es lo que va a hacer el arquitecto. Pero finalmente el habitante o los actores
Van a decidir que ese cuarto de 3x3 es una recámara o es un salón de clases o es un estudio de grabación. No lo va a determinar el cuarto de 3x3. Lo que sí es labor del arquitecto es, si ya tiene estas historias, si ya sabe qué es lo que va a pasar ahí, tomarlas en cuenta y decir, bueno, si es un cuarto de 3x3, pero lo voy a hacer de este material, o le voy a poner una ventana porque el sol va a llegar y entonces si es una recámara se van a despertar temprano con el sol y van a tener un día mejor que si se despiertan en un cuarto donde el sol llega en la tarde o donde a veces ni llega, porque sí, regresamos a la salud de las personas. La arquitectura afecta la salud o probablemente tienes una ventana y no te gusta para nada despertar temprano, o no es un lugar donde sea agradable que te despierte el sol. Entonces, las personas van a empezar a poner cortinas. Simplemente piensa en las cosas que no te gustan y cómo las cambias tú como persona sin ser arquitecto. Bueno, el arquitecto tiene que pensarlas y tiene que ponerse en tu lugar para saber si lo cambiarías o no. Esa es a grandes rasgos la labor del arquitecto, resolver problemas que todavía no existen y que él se está inventando para un cliente que tiene una ligera idea de qué es lo que quiere mientras hace cultura y hace ciudad. Y todo pensando que es para las personas y trabajando con muchísimas personas, que no es para nada un trabajo solitario.